Ok, Bueno, comenzamos con la segunda parte de la lectura de Tiempos Recios y continuamos con este capítulo 27, así que adelante. ya. Se hacían listas negras a base de delaciones anónimas y muchos de los detenidos, gente humilde y sin padrinos, eran sometidos a torturas, hasta en muchos casos producirles la muerte, de modo que los cadáveres solían ser enterrados o quemados sin dar cuenta a las familias. Un miedo, pánico se extendió por todos los 20 vericuetos de la sociedad guatemalteca, en especial entre los sectores más modestos y unos excesos en la misma violencia que superaban todos los errores precedentes. En los meses que siguieron a la subida del poder de Castillo Armas, cerca de 200.000 indígenas mayas de Guatemala, despavoridos por las matanzas, consiguieron huir a Chiapas, en México, y esta cifra, la única más o menos, sería entre las que circularon sobre la represión esos días terribles. Se conoció por las informaciones que dieron las autoridades mexicanas, un aspecto que tampoco tenía precedentes en la historia de las persecuciones políticas en Guatemala desde la época de la Inquisición, fueron las quemas de documentos perniciosos y subversivos que tenían lugar en los cuarteles y en las plazas públicas. Panfletos, hojas, volanderas, periódicos, revistas, libros de autores tan misteriosamente seleccionados como Víctor Hugo y Dostoyevsky. Ardían en fogatas alrededor de las cuales jugaban los chiquillos como en la noche de San Juan. Las negociaciones finales entre los liberacionistas y las raleadas fuerzas militares gubernamentales tuvieron lugar en El Salvador, cuyo presidente, Óscar Osorio, se había ofrecido, por iniciativa de Washington, a recibir, a recibir a las dos partes, siempre con su enorme pistolón lleno de balas bajo el sobaco izquierdo. El embajador Purifoy estuvo en ellas no como observador, sino como un testigo implicado, distinción de la que se jactaba y que solo entendía él mismo. Fue encargado por el secretario de Estado de representar a los Estados Unidos en las negociaciones, advirtiéndole, eso sí, que debía hacer cuanto fuera necesario para que las exigencias de Castillo Armas terminaran siendo aceptadas. Guatemala había quedado muy dañada por lo sucedido en estos últimos 10 años y era importante para el gobierno de Eisenhower que el país tuviera al frente a alguien que, tanto por sus convicciones políticas como por su temperamento, fuera buen amigo de Washington y se mostrara transigente con las compañías norteamericanas en Centroamérica. Aunque los embajadores de Estados Unidos en Nicaragua, El Salvador y Honduras estuvieron también presentes ofreciendo sus buenos oficios, fue Purifoy quien participó de manera más activa en las negociaciones. En verdad, las dirigió, apoyando al criterio de Castillo Armas sobre el de los coroneles El Fejo, Monzón y Mauricio Dubois, que representaban al ejército de Guatemala. El acuerdo llegó finalmente. Se estableció una junta temporal conformada por los coroneles Castillo Armas, Monzón, José Luis Cruz Salazar, Mauricio Dubois y el mayor Enrique Trinidad Oliva. Se acordó que la Junta, se acordó que la Junta disolviera apenas se hubiera reemplazado la Constitución por otra nueva. Habría un desfile conjunto en que los liberacionistas y las Fuerzas Armadas celebrarían el Día de la Victoria. Castillo Armas había saludado muy fríamente al cowboy en El Salvador, pero en el avión de regreso a Guatemala se mostró más
más cordial con él y le agradeció el apoyo que le había brindado en las negociaciones. Será usted recibido como un héroe en su país, coronel, le pronosticó Purifoy. Así fue, pero el primero en bajar del avión en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala no fue el líder rebelde, sino el propio embajador estadounidense. Durante la enorme manifestación, unas 130,000 personas. Castillo Armas hizo que Purifoy saludara al pueblo guatemalteco y el diplomático invitado a hablar, mostrando una timidez inesperada en ese bulldozer humano que era él, se limitó a brindar por el futuro de Guatemala. Una enorme masa de gente harta de la inseguridad y la violencia de los últimos tiempos, se agolpó en el aeropuerto y en las calles de la ciudad para recibir al coronel Castillo Armas, a quien a partir de ese momento reconocieron como jefe indiscutible todos sus colegas y adversarios en el ejército. Según instrucciones de Washington, el embajador Purifoy le tocó negociar con los miembros de la Junta elegida en San Salvador para que renunciaran a favor de Castillo Armas. No fue tan fácil. El coronel Cruz Salazar pidió a cambio la embajada en Washington y una fuerte cantidad de dinero. Lo mismo el coronel Mauricio Dubois. Ambos recibieron $100,000 por su renuncia. No se sabe de qué modo fueron recompensados los otros miembros, pero todos ellos acabaron también por retirarse de la Junta en favor del nuevo líder. De este modo, el jefe del Ejército Liberacionista, luego de un apresurado plebiscito en el que arrasó, pasó a ser el nuevo presidente de la República de Guatemala, con la misión de eliminar todas las medidas desquiciadoras y antidemocráticas de los gobiernos de Arévalo y Arbenz, en su empeño de convertir a Guatemala en un satélite soviético. Solo después de ocurrido aquel masivo desfile, se enteraría cara de hacha de los incidentes que protagonizaron durante este acto los caballeros cadetes de la Escuela Politécnica, agarrándose a trompadas y puntapiés con los pulguientos liberacionistas. El 4 de julio, Día de Estados Unidos, el embajador Purifoy y su esposa Betty Jane dieron una recepción memorable para 500,000 de personas en su residencia en la zona 14, el barrio más elegante de Guatemala, en la que hubo himnos, brindis, abrazos de felicitaciones y toda clase de loas al héroe de la noche, que no era el coronel Castillo Armas, sino el embajador Purifoy. Para el exhausto diplomático no había llegado todavía la hora del descanso. Luego de los festejos, el Departamento de Estado le ordenó colaborar estrechamente con la CIA, que lograda la erradicación de Arbenz, debía borrar todos los trazos de participación de los Estados Unidos en la operación PV Success. Era indiscutible e indispensable que no quedara rastro de ella para que no prosperara la campaña internacional de comunistas y compañeros de viaje, y mezclado con ellos nada menos que Francia, que acusaban a Estados Unidos de haber invadido un pequeño país soberano y derrocado a su gobierno elegido democráticamente, solo para defender los privilegios de una compañía transnacional, la United Fruit. De modo que, sacando fuerzas de su propio cansancio, Purifoy, sin afeitarse, sin bañarse, ni cambiarse de camisa, debió ayudar a regresar a los Estados Unidos a los cerca de 600 operadores que la CIA había desplazado a Nicaragua y Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras para preparar la invasión.
Fue preciso también asegurarse de que desaparecieran la veintena de aviones que habían formado la aviación liberacionista. Varios de ellos fueron relegados a Anastasio Somoza por la ayuda que prestó cediendo locales y autorizando que los mercenarios de Castillo Armas recibieran entrenamiento militar en su país y otros al propio Castillo Armas para que sirvieran de base a la reconstrucción de la aviación militar de Guatemala. En los últimos días de su estancia en Guatemala, el Departamento de Estado le había explicado que alguien tan implicado como él en la caída de Arbenz debía salir cuanto antes del país, y él estuvo de acuerdo, para hacerse cargo de la Embajada de los Estados Unidos en Tailandia. Purifoy y su familia debieron dedicarse a hacer paquetes y maletas y asistir a múltiples despedidas de los finqueros y empresarios guatemaltecos que les manifestaban su agradecimiento y les aseguraba, los iba a echar mucho de menos. Pensaba Purifoy que allá en el oriente podría por fin tener un poco de descanso. Antes de partir a su nuevo destino, consiguió materializar en secreto un secreto deseo que el embajador de México le permitiera entrar a esa embajada repleta de asilados a los que el gobierno del presidente Castillo Armas les demoraba con toda clase de pretextos el permiso para viajar al exilio. No pudo ver al expresidente Arbenz, quien se negó a recibirlo, pero en cambio tuvo la satisfacción de estar un momento con José Manuel Fortuny, antiguo miembro del partido de Arbenz y luego secretario general del Partido Guatemalteco de Trabajo. Hablaron unos minutos hasta que el dirigente guatemalteco reconoció al embajador y enmudeció. Seguía siendo amigo de Arbenz, le confesó con el que había colaborado estrechamente, sobre todo en la elaboración y la aplicación de la ley de la reforma agraria. Purifoy encontró a un hombre derrotado, con la moral por los suelos. Había perdido muchos kilos y hablaba sin verlo, con unos ojos enrojecidos por el desvelo y los desvaríos. No respondió a ninguna otra de sus preguntas, como si no las entendiera ni oyera. En su informe al Departamento de Estado, el embajador Purifoy explicó que ese antiguo y peligroso adversario, un agente soviético, sin duda, era en la actualidad una ruina, hundido en la neurosis y acaso secretamente arrepentido de sus maldades. Las malas lenguas decían que cuando el Departamento de Estado le informó que su nuevo destino sería Tailandia, el embajador Purifoy preguntó, preguntó, no se sabe si en serio o en broma, ¿hay allí un golpe de Estado en perspectiva? A su esposa Betty Jane y a sus hijos, el embajador les había prometido que en Tailandia tendrían por fin la calma necesaria para hacer una genuina vida familiar. En efecto, aunque no por mucho tiempo, el embajador, su esposa, sus hijos pudieron disfrutar de unos meses de vida sin sobresaltos políticos y por lo menos él llegar a hacerse una idea de la tradición del masaje, técnica eximia ligada a creencias religiosas, prácticas deportivas y sexuales, y pasión nacional de los tailandeses. Antes de cumplir un año en su nuevo destino, el 12 de agosto de 1955, el embajador Purifoy, acompañando de uno de sus hijos, conducía muy rápido, como acostumbraba, su flamante Thunderbird azul, cuando en las afueras de Bangkok, al cruzar un puente, tuvo un choque frontal contra un camión que venía en dirección contraria y que acaso lo embistió.
El embajador y su hijo murieron instantáneamente. El gobierno de Estados Unidos envió un avión a repatriar los restos y el Departamento de Estado no presionó para profundizar la investigación sobre si aquella muerte trágica era un complot comunista para castigar a quien había luchado con tanto éxito contra la expansión de la Unión Soviética. El gobierno de Estados Unidos prefirió que aquello se olvidara pronto, incómodo con la campaña internacional desatada contra Washington por su intervención en la caída del gobierno de Arbenz, sobre quien poco a poco había una publicidad reivindicatoria, reconociendo que aquel no había sido comunista, sino un hombre incauto y bien intencionado, que solo quiso traer el progreso, la democracia y la justicia social a su país, aunque estuviera mal aconsejado y siguiera métodos errados. La viuda de Purifoy, Betty Jane, publicó en su diario recolectando muchos episodios de las gestiones diplomáticas de su marido, a quien presentaba como un héroe. No circuló demasiado y mereció escasas reseñas en la prensa. El gobierno de Estados Unidos lo ignoró por completo. Entre tanto, en Guatemala, el presidente Castillo Armas, elegido como tal en el plebiscito en el que no tuvo competidores, ya antes había, ya antes había renunciado en su favor sus compañeros de la Junta Militar. Se esforzaba por poner fin a todos los estropicios causados por la Revolución de Octubre. Abolía sindicatos, federaciones, fundaciones, asociaciones campesinas y obreras. Clausuraba el Instituto Indigenista Nacional. Devolvía a los finqueros y a la frutera las tierras ociosas nacionalizadas. Suspendía la ley que obligaba a las empresas y a los latifundios a pagar impuestos y repletaba las cárceles con sindicalistas, maestros, periodistas y estudiantes acusados de comunistas y subversivos. Hubo escenas de violencia en el campo donde, donde en algunos lugares se cometieron asesinatos colectivos, semejantes o peores que los que en los comienzos del gobierno de Arévalo habían ocurrido en Patsicia, San Juan Comalapa, en un choque feroz entre ladinos y mayas chacliqueles. El nuevo embajador norteamericano, más prudente que Purifoy, trató por instrucciones del Departamento de Estado de moderar un poco el celo anticomunista de Castillo Armas, lo que produjo roces, desvanecidas y pequeños choques entre los Estados Unidos y aquel a quien el gobierno de Eisenhower había hecho tantos esfuerzos por entronizar. Entonces empezaron a correr rumores en Guatemala de que acaso Estados Unidos se había equivocado eligiendo a Cara de Hacha como el nuevo abanderado de la libertad en Centroamérica y el mundo, pero porque era demasiado extremista y no despertaba tantas simpatías como se creía en las Fuerzas Armadas. Gracias, Alexeo. Muy bien, terminamos hasta ahí. Nuevo capítulo. Estamos como una serie de televisión esto. Capítulo por noche. Bueno, ¿qué tal les ha parecido este capítulo? Como ven, termina de cerrarse con Peurifoy. ¿Qué comentarios surgen? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos viendo la historia? Y cómo va cerrando, sobre todo, porque imagínense que ya es como las partes donde se van como completando piecitas, ¿no? Como les decía, esta parte se quedó un poco inconclusa de cómo llegó realmente Castillo Armas y ahora ya se va como completando. Y parecería que Estados Unidos en realidad sí que tuvo una incursión poderosa, ¿no? Abrimos micros, comentarios, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo les va pareciendo el libro? Libremente podemos compartir.
Silencio. Como que ya estamos llegando al final, ya se empiezan ya se están desamarrando los nudos del inicio y van a aparecer las caras, las propias caras. Pero también como nos damos cuenta que en estas cosas del poder cuando hay dictadura, golpes de estado, derrocamientos, porque hay veces hay derrocamientos sin realmente que hay un golpe de estado, simplemente vuelven a nombrar a otro presidente que ya tienen en la lista, que ya saben cuál poner y tienen todo armado, y así usted es el mejor candidato como le pasa aquí. Usted no va a ser el presidente. Estados Unidos no quiere que usted sea el presidente. ¿Ya? Ujú. Y también nos pintan justamente esa parte de Estados Unidos que siempre está metido donde no les llaman, pero siempre tienen un interés que de pronto para el pueblo dirá, chuta, pero ¿qué va a encontrar aquí? Tienen cosas, yo que se interesa en las tierras, en la riqueza de cada país, que a veces que ni el mismo país se da cuenta que tiene, pero ellos saben cómo explotarlo. Entonces, conviene ser ese abogado del diablo, ¿no? Ujú. Tienen que presentarse buenos, aunque, y por detrás ya tienen todas sus marionetas, saben cómo moverlas. Y cómo aquel que está en el poder se resiste a dejarlo, o por orgullo, o por honor, o porque simplemente no quiero quedar mal. Y no le dicen, bueno, y es justamente lo que está pasando en estas líneas que leímos hoy. Ujú. Sí, gracias, Tati. En realidad, y claro, lo que tú mencionas de Estados Unidos es una figura bien potente actualmente también, y en ese contexto en el que estamos leyendo, parecería que es realmente la que pone y quita presidentes, ¿no? Así de grave puede llegar a ser. Yo lo que les quería preguntar es, ¿qué tal les parece la figura de Peurifoy, ¿no? ¿Qué impresión les deja este embajador? Sobre todo tomando en cuenta la influencia y el poder que pueden jugar las embajadas en los países y la soberanía propia que tienen, y que realmente son precedentes, en teoría, que deberían ser o deberían fungir de precedentes de simplemente asesoría o acompañamiento a sus ciudadanos en el país, ¿no? En realidad, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala lo que debía encargarse es de ayudar a sus ciudadanos estadounidenses que viven en Guatemala, que yo me imagino que serían, si no ninguno, muy pocos, pero tienen participaciones políticas, ¿no? Bueno, nosotros ahí en Ecuador tuvimos hace poco un altercado con la embajada y no necesariamente por una cuestión de un mexicano en Ecuador. Estuvimos con cuestiones políticas porque la embajada irrumpe en situaciones de dominio del país. Pues no sé qué impresión les deja. Quisiera escucharles un poquito si es que quieren también. Recordemos que este espacio es libre, no estamos obligados a opinar. Pero si por ahí alguien podría como dar su impresión sobre Peurifoy y el papel de las embajadas, si algún día lo hemos pensado como importante, porque parecería que las embajadas, a mí a veces me da la idea que uno piensa que las embajadas están ahí como adornos, ¿no? Que en realidad no hacen mucho en los países. Y Es que pues, pareciera mira, que para no. mí la embajada nunca hace mucho para su propio país. Ya. O sea, para mí el embajador, yo lo que puedo sentir en Ecuador, solamente es un diplomático que al pueblo lo único que le ayuda es hacer el papelito del pasaporte, de la visa, pero sentir ayuda consular en países de afuera yo nunca he visto. En sí no veo. Es más, han dado más ayuda a extranjeros, como por ejemplo a Julian Assange, ya, y que se meten y luego en camisas de once varas que no tiene nada que ver, que no tiene que ver con el propio país. Pero yo nunca he escuchado que ayuden a un ecuatoriano en cualquier parte del mundo, en cualquier consulado. Es más, ni siquiera pueden ayudarte a sacar un simple documento que te hagan valer en tu país, como una cédula, un pasaporte. En los consulados de cada país te dicen, no tenemos, no hay especies, regrese, es igual como estar aquí, pero con Ujú. una oficina allá. Y en lugar de buscar una solución, no te dan, y tampoco es hablando el mismo idioma que aquí en el Ecuador. Y te cuento por experiencia propia. Por ejemplo, mis tíos están en España y yo tenía que hacer un documento, un trámite de jubilación aquí en el IES, ¿no?
Ujú. En el IES me obligan a que tengo que traer la cédula de mi pariente que está en Estados Unidos. Entonces digo, la cédula ellos no han renovado, ya vivo más de 20 años, no me sirve para nada. Tienen el pasaporte, que a mi parecer el pasaporte en cambio te lo hacen válido en todo el mundo. Mientras que solo es un documento solo aquí en Ecuador. Y a veces, y se ponen en un plan que no, que no, que no, y que no. Fueron al consulado de allá, que no, que hay que indicarles a los de acá, pero los de acá me dicen que no, que les digamos a los de allá. Al final salió un lío eso. Entonces, Claro. date cuenta, en lugar de buscar o enviar un documento consular donde diga, este documento va a serle válido, o sea, no, ustedes dicen, ¿sabe qué? Esperemos a ver qué dicen las autoridades. Ha habido otro, aquí cuando fue lo del, ¿cómo era del Correa que también llevó la droga y que no sé qué, que no sé cuánto? También fue solamente como un pase por ahí que hacen algo malo, pero yo ver algo bueno no lo veo. Complicada la situación, ¿no? Aún así, claro, es una parte de inoperancia, ¿no? Y en este caso, posiblemente el acento esté puesto en otro lado, ¿no? Yo veo este tema de Peurifoy, por ejemplo, llevando lo que tú mencionas de la lectura. A mí me llama la atención, sobre todo, cuando me acerco a los personajes, personalmente a mí lo que me apasiona mucho es cómo surge el personaje, cómo desarrolla y cómo muere aquí en la historia. Y así pasa con todos, ¿no? Los personajes de una historia, de una novela sobre todo. Y el personaje de Purify un poco es el sinónimo de la competencia para el fin que quiere Estados Unidos, ¿no? En contraste con lo que tú planteas, Tati, de esta incompetencia que suele ser propia de, no solo de las embajadas, sino de todo organismo del Estado, lamentablemente. Pero Purify, al contrario, en vez de ser un incompetente en las cosas que le piden, es un competente muy bueno, ¿no? Es decir, cumple, si Estados Unidos le llama y le dice, mañana mismo de Rocas, mañana va y se pelea y lo logra. Es un personaje muy competente para servir al gobierno, ¿no? Y curioso, a mí me llama mucho la atención porque cuando muere en un accidente de tránsito con su hijo, ¿no? Lo cual ya es bastante lamentable. Después Estados Unidos lo que quiere es olvidarle por completo, es decir, es un personaje no grato, o sea, es el personaje mal pagado, ¿no? No quieren saber Sí, nada de él, es eso, ¿no? Causa aversión. justamente esa es la impresión que a mí también me dio, ¿no? De que mientras les era útil, entonces los Estados Unidos le tenían donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, mientras le era útil. Pero le mandan a un lugar donde no hay ningún problema, donde mm, es un, donde la embajada está como de nada De más adorno. socializar, de adorno, sí, allá en Tailandia. Y pues se muere y nadie dijo nada, o sea, incluso la esposa a veces escribe sobre él porque nadie más sabía ni quién era el pobre Puri por ahí, pero mientras les era útil, ahí sí, ¿no? Ahí sí le daban protagonismo, le mandaban a los lugares, le daban cartas abiertas para que lleve al uno por un lado, al otro por el otro, para que se que a México, que a Honduras, que, o sea, le daban todas las facilidades, pero mientras les era útil al Estado, a los Estados Unidos, ¿no? A los gobiernos de los Estados Unidos, pero después se le olvida. Entonces, eso también es como triste ver que cómo utilizan a la gente, ¿no? Cómo Claro. se utiliza a la gente. Y, y- Y eso, por una parte. Y otra cosa que me llamó la atención aquí es que em, eh, eh, cuando vas al poder, tienes deudas que pagar. O sea, y sube el armas y ahí sí, pues tuvo que devolver tierras, tuvo que devolver los roles. ¿Por qué? Porque fueron todos estos los que le hicieron llegar al poder. claro. Tenía que pagar deudas. Y yo creo, o sea, me pongo a pensar, no he estudiado mucho sobre la historia de Guatemala, de otros países, no es que no me he interesado, pero de los centroamericanos como que yo no sé mucho. Pero me doy cuenta que a consecuencia de esto, también puede ser que después, como hubo los levantamientos y cómo llevaron al poder más bien gente de abajo al poder en Guatemala, que cuando llegaron al poder, chica, hicieron también
las revoluciones y todo. Entonces, como una venganza, ¿no? Después, porque no recuerdo qué, pero sí era alguien del pueblo que subió también y que también se hizo dictador ahí en Guatemala o algo así, que empezó a dar a la lucha con los pobres y todo eso, pero es como digo yo, un reflejo de que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y bueno, también hubo cosas que no, que, que se hicieron en nombre de eso, también barbaridades por allá. Pero esto, ¿no? Esto de que llegan al poder y a pagar deudas y quedan, claro, al pueblo más luego veo cómo, pero primerito a pagar las deudas a estos Pájaro. poderosos que les... Ujú. Sí, es una realidad que traes bien curiosa, Nieves, porque en realidad pasa así en todo el lado, ¿ah? Y en temas políticos más todavía. Y me dejaste con esta imagen, claro, fuerte de la única que le recuerda es la esposa, Peurifoy, le escribe el libro. Y aún así ese libro no es vendido, ¿no? O sea, aún así es impedido mucho su venta. Y es como la imagen, creo yo, ya del consumismo radical que Estados Unidos un poco, sobre todo en la década de los 90, comenzó con más fuerza, pero ya desde antes se veía venir. Y es este comunismo que ya pasa a las personas, ¿no? Se instaura ya no solo en los objetos, sino que hace de las personas objetos también. De eso, ¿no? De consumo mientras sirves, mientras ayudas y no te desecho. Igual no es nada relevante, ¿no? Es curioso porque realmente se toma a las personas no como fines en sí mismas, sino como medios. Y es lo peor que nos puede pasar como seres humanos y que lamentablemente a veces nosotros también caemos, y todos, me incluyo, y creo que nos podemos incluir todos, que por ahí se nos puede soltar este ego que a veces irrumpe en nuestras vidas y comenzamos a ver al otro como un medio para algo, por más nimio que sea, y no lo vemos como fin en sí mismo, como ser humano, ¿no? Y eso es terrible, es como un veneno que se instaura, y si dejamos que avance ya no hay manera de pararlo, ¿no? Todos comienzan a ponerse como partes para que nosotros alcancemos algo, ¿no? Es terrible, terrible. Alexa, estás con la mano levantada. Sí, muchas gracias. Creo que un aporte importante es diferenciar lo que es la función del consulado con la función de la embajada en sí. El consulado está para trámites más civiles, ¿no? Todo lo que es de pasaportes, de cédulas, residencias, ciudadanías, etcétera. Pero la embajada cumple una labor distinta, que es ya, son acuerdos bilaterales entre los países, los cuales están para el desarrollo cultural, tecnológico, social, educativo, político, etcétera. Entonces, la embajada tiene como fin esto, el desarrollo y mantener las buenas relaciones entre los países. Pero aquí viene una parte muy importante. Como es un tratado, las dos partes deben estar de acuerdo. Por lo tanto, si es que una parte no está de acuerdo, el acuerdo o el tratado se rompe y se rompen las relaciones, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta esto para la figura de Purifoy. Purifoy era un embajador que no estaba trabajando por el beneficio, el desarrollo de las dos naciones. Él estaba trabajando por los intereses propios de los Estados Unidos. Entonces ya estaba haciendo mal uso de su condición de embajador. Eh, Otro punto que ustedes lo conocen muy bien, las embajadas han sido guaridas de corruptos, de ladrones, de sentenciados y etcétera. Ha sido guarida para de esas personas que están incluso hasta juzgadas, ya con una sentencia en firme. Entonces quiere decir que tampoco está para eso la embajada y le están dando también un mal uso. Entonces, la figura de Purifoy, como decías, Dani, un tipo muy avesado, muy determinante y de mucha presencia, que cumplía lo que quería, ¿no? Entonces, a la vez beneficioso para quienes sirve, pero muy, muy peligroso para las democracias, para los estados y para la misma gente. Entonces, no solo Estados Unidos procede de esta manera, el Kremlin también en Rusia, hay documentales muy interesantes o libros también en donde aparece esto de los asesinatos misteriosos, cómo se elimina gente, cómo se elimina gente clave o gente opositora
de una manera tan, como te digo, misteriosa, ¿no? Ujú. Que parece que todo fuera un accidente. Y es así como muere Purify. Sí, Eso por mi parte. complejo, ¿no? Y bueno, gracias Alexado, es verdad, hay que hacer estas diferencias. Ya para ir cerrando, nos queda un minutito de Zoom, entonces ya para dar como un cierre a la ¿Sabes reunión del qué? día. Algo que a mí me llamó bastante la atención y fue como ver una película en la parte donde dicen que la gente huía, los que podían o los que tienen un poquito más, ¿qué es lo que pasa, no? Empiezan a irse a las otras embajadas a tratar de salir del país y los que no desaparecieron, fueron torturados, sean o no sean, el solo hecho de pertenecer a un sindicato, de pronto era solo parte de, pero no estabas en la parte de la autoridad, digamos así. Y el que más sufre es el pueblo, desaparecidos. Y justamente se me vino la imagen de Chile, de Argentina, de Ecuador, cada uno, cada país en su momento. Cómo la gente fue usada, maltratada, eh, y eso no, y eso creo que faltaría en los libros de historia. Los Claro. nombres de todas esas, lo que aparece en los libros de historia es el presidente que fue derrocado, pero, y al pueblo le ponen como un personaje aislado, o sea, el pueblo sufrió, hubieron tantos desaparecidos, maltratados, secuestrados, y hasta ahí queda. Y no le Sí, dan la importancia real. gracias, Tati, es verdad. Y bueno, ya se va a cortar un ratito nada más. Hay libros que sí topan sobre los personajes más oscuros, ¿no? Que son los que no se ven. Por ejemplo, Dostoyevsky, todo el tema de Rusia, habla de estos personajes olvidados, ¿no? Por las otras literaturas. Y por eso mismo lo queman ahí, como vieron, hablo de Dostoyevsky porque justo habla de que se queman esos libros cuando asume Castillo, ¿no? Pero bueno, es un tema para seguir hablando. Les agradezco mucho por la reunión de día. Gracias de verdad. Nos encontraremos el día martes y ojalá después podamos, quizá, como propuesta, me ocurrió algún ratito, viajar para Guatemala a ver todo lo que nosotros leímos en los libros. Ojalá algún ratito se pueda. Ahí nos organizamos.